luego la gráfica, la tarea, exactamente, y luego la gráfica que da respuesta y la tabla. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Y de esa manera entonces vamos ordenando nuestro trabajo que tenga claridad. Y no que yo ande aquí buscando cuál gráfica le corresponde a esta porque no está adecuadamente. Recuerden que yo no voy a andar buscando materiales. Entonces, así como me van ustedes presentando, yo voy leyendo. ¿Ok? Y ahorita entonces queda pues resolver el ejemplo 9 y además estos ejercicios que están aquí. Pero ahorita que lo leamos se van a dar cuenta que realmente se refiere nuevamente pues al ejemplo del avión, a la misma gráfica que tenemos al principio del avión. ¿Ok? Y nada más aquí, antes de iniciar, pues seguimos con la lectura del libro, donde nos dice que las subdivisiones que hemos realizado para estudiar esos resultados acumulados se llaman particiones. Entonces, lo que hemos estado haciendo al dividir en intervalos, pues es hacer particiones. Y aquí me dan ya también los nombres. Algunos de ustedes lo pusieron en su mapa mental, otros no, y en donde nos dicen que el valor máximo mínimo de este resultado acumulado que ocurre para una cierta partición se llama o una cota superior o una cota inferior. Entonces, más adelante que les hablen ya en sus carreras profesionales de cotas superiores, inferiores, bueno, para que ustedes se den una idea, entonces, cuando calculamos aquí, por ejemplo, esta va a ser para el avión, una cota superior o una distancia máxima, y cuando calculemos de esta manera, esta será una cota inferior y que nos da una distancia mínima. Entonces, bueno, dice ahora el ejemplo 9. Dice, en el ejemplo 6, calculamos una aproximación de la distancia recorrida por un avión durante sus primeros 30 minutos de vuelo. Dice, en cada una de las figuras 8A y 8B está representada una partición con 5 intervalos. Entonces aquí las tenemos, las dos. Y luego viene la tarea, inciso A. Usar la figura 8A para calcular una cota superior para la distancia total recorrida por el avión. Entonces ya me dan la gráfica. Ya solamente tengo que ir a llenar la tabla y dar la respuesta que me estén pidiendo, la cota superior. Y luego me hablan de que la figura 8B voy a calcular una cota inferior. Entonces, otra vez voy a ir a la gráfica y voy a llenar las tablas. ¿Qué tablas? Pues la que ya tenemos de el avión. Otra vez estas tablas, otra vez le agregamos la quinta columna, otra vez solamente son 5 lecturas y ya se termina ese ejercicio. El 9. Entonces, ese lo pueden terminar ya ahorita sin mayor problema. Y ahorita, entonces, vamos a ir a los últimos ejercicios donde vamos a usar esta fórmula. También algunos de ustedes la pudo haber puesto en su mapa mental. Algunos no lo hicieron, o sea, no comprendieron por qué estaba aquí esta fórmula. Bueno, pues es uno de los procedimientos que vamos a utilizar. Y en este caso, pues lo vamos a utilizar cuando no nos dan las gráficas. Entonces, aquí dice ejercicios 4.1. Dice usar la figura 5A para calcular una aproximación de la distancia recorrida por el avión usando una partición de 10 intervalos. Entonces, me voy a ir nuevamente hasta la del avión, la original, y ahora vamos a hacer una partición que tenga 10 intervalos. Díganme en este caso, si siguen siendo los 30 minutos de vuelo, pero ahora me dicen que sean 10 intervalos, ¿de cuánto va a ser cada intervalo de tiempo? De 3 minutos. Pues de 3 minutos. Entonces ahorita vamos a empezar por ahí, para que ahorita esto lo hagamos utilizando entonces, como no me dan entonces el valor de la velocidad promedio,
Bueno, pues entonces lo vamos a calcular pues usando esa fórmula. Y vamos a también a resolver donde dice usar la figura 5 o otra vez la misma, la del avión, para calcular una cota inferior y una cota superior para la distancia recorrida por el avión usando la partición del ejercicio anterior, o sea, otra vez los 10 intervalos de 3 minutos. Entonces, en estos dos casos no me dan las gráficas. Y aquí entonces es donde nosotros debemos construirlo. Cuando nos dicen cota inferior y cota superior, ya sé entonces que van a ser gráficas de este tipo. Pero en el 4.1, que no me lo dicen, entonces no tengo por qué asumir que sean de este tipo. Deben de ser entonces de donde voy a usar esa fórmula. Entonces vamos a empezar por ahí, por el 4.1 y nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a esta gráfica que es la 5. Entonces me voy a ir aquí. Y entonces, pues lo primero que voy a hacer es siempre verificar, y es lo que yo voy a hacer siempre en sus trabajos, porque yo hago estos acercamientos en sus trabajos, ¿sí? Entonces, verificar que estén primeramente las escalas y después los datos. Entonces, primeramente la escala. Voy a verificar mi escala. 1, 2, 3, 4, 5, la marco. 1, 2, 3, 4, 5, la marco y me doy cuenta que el 10 ya no está bien ubicado. 1, 2, 3, 4, 5, lo marco y así me voy marcando mi escala. De tal manera que aunque esté pequeña, yo me alcanzo a dar cuenta si ustedes marcaron sus escalas o no. Y las verifico. Las verifico rápidamente que cumplan. Con una sola que no cumpla, yo ya me voy a lo siguiente. Ya no continúo en esa gráfica. Ya no la reviso. ¿Ok? Entonces, verifiquen bien cuáles son los requisitos que deben de ir cumpliendo en todo el trabajo. Y luego vengo aquí y luego digo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Ya habíamos dicho que ese 100 estaba mal ubicado. Entonces, nuevamente lo quito de aquí y aquí pongo mi 100. 1, 2, 3, 4, 5, lo marco. 1, 2, 3, 4, 5, lo marco. Y así marco muy bien mis escalas. Ahora me voy a ir a poner los intervalos. Como van a ser 10, ya me dijeron que eran de 3 en 3, entonces me marco 1, 2, 3 y ahora pongo mis datos. Y 3, mis datos, 1, 2, 3, mis datos. O sea, una cosa es mi escala y otra cosa son mis datos. Entonces, esos son mis datos de mis intervalos. Que estén también bien ubicados y bien indicados ahí, que yo los pueda ver. Y entonces ahora voy a usar el procedimiento que me están diciendo. Y entonces aquí voy a limpiar todo esto. Recuerden que voy a revisar que sus cuadernos también solamente hayan escrito de un solo lado de la hoja, que sus gráficas cumplan con los 3 elementos que hemos estado pidiendo siempre y que haya entonces limpieza y claridad en sus trabajos. Ya son los últimos, ya la última oportunidad que tenemos de presentar trabajos casi como si estuviera ya en profesional. Que nadie me tenga que decir que debo de tener orden, limpieza, claridad. Entonces, me voy a venir aquí y voy a escribir lo que voy a hacer y voy a hacer calcular las velocidades promedio de los intervalos. Y entonces voy a poner mi fórmula, la que me acabo de ver. La velocidad promedio es igual a la velocidad al principio del intervalo más la velocidad al final del intervalo
sobre 2. Ustedes con su mejor letra, yo aquí en este lugar casi no puedo escribir bien, estoy escribiendo casi a mano alzada, entonces que se vea que ustedes se apoyan bien, que no, si son personas que están y aplanan mucho, pues ya deberían de tener atrás un cartoncito en el cual están apoyando para que no esté marcando todas las hojas por detrás. Entonces, todo eso ustedes ya deben de tener cuidado, ya están a punto de salir de la preparatoria. Entonces voy a ir al primer intervalo que tengo aquí, que es de 0 a 3. Entonces pongo el primer delta T1, que va de 0 a 3. Y entonces voy a poner mi velocidad al principio del intervalo 1. Y voy a poner mi velocidad al final del intervalo 1. Entonces, eso es lo que voy a poner para que podamos usar la fórmula. Entonces, me voy a venir aquí nuevamente y veo solamente el intervalo de 0 a 3. Entonces, en 0, aquí está mi gráfica, en 0. Y en 3, aquí está mi gráfica. Díganme aquí cuánto es la gráfica. 50, ¿no? ¿Cuánto? 150. 150. 150. Y entonces tengo que mi velocidad en 0 es 0 y mi velocidad en 3 es 150. Entonces vengo acá y pongo mi velocidad al principio es 0 y al final es 150. Y entonces pongo mi fórmula. Mi velocidad, la voy a abreviar, mi velocidad promedio del intervalo 1 va a ser igual a mi velocidad al principio del intervalo 1 más la velocidad al final del intervalo 1 sobre 2. Entonces, mi velocidad promedio del intervalo 1 es el 0 que obtuve más el 150 sobre 2. Entonces, mi velocidad promedio del intervalo 1 es 150 sobre 2. ¿Cuánto es entonces mi velocidad? 175. 75. Ya que tengo mi velocidad, me regreso a mi gráfica y ahora aquí marco primero mi 75, 20, 40, 60, aquí está el 80, entonces 75 es por aquí, lo marco, es mi dato y lo pongo. Ahí es el 75. Entonces de 0 a 3 voy a marcar ahí en 75 como una velocidad constante. Entonces voy a venir aquí y aquí desde el 0 hasta el 3. Hasta aquí. Ahorita, por la calidad del trabajo, no vamos a poner los circulitos y rellenos y cerraditos para no entretenernos en eso, ya lo vimos. Y aquí, pues, no queremos que se ensucie tanto. Entonces, ya tengo mi primera velocidad. Ahora me voy a la segunda velocidad, a mi delta T2, que va de 3 a 6. Y vuelvo a ir aquí, me acerco y vuelvo a hacer mi lectura. En el 3 ya la tengo, es 150. Ahora, en el 6 me voy a venir y la voy a localizar aquí aproximadamente y díganme ahí qué lectura haríamos. 260. 260. Entonces, ya que tenemos estas lecturas, venimos aquí y pongo mi velocidad al principio del intervalo 2 es 150, es la que ya tenía antes, y la velocidad al final del intervalo 2 es 260. Mi fórmula de velocidad promedio para el intervalo 2 es igual a mi velocidad al principio del intervalo 2 más mi velocidad al final del intervalo 2 sobre 2. Entonces, mi velocidad promedio del intervalo 2 es 150 más 260 sobre 2. Mi velocidad promedio del intervalo 2 es, ¿cuánto es 150 más 260? 410. 410 sobre 2.
Entonces mi velocidad promedio del intervalo 2 es 205. Me vengo a mi gráfica, marco ahora mi 205. Recuerden que van de 20 20 cada cuadradito, entonces entonces ahora está aquí muy cerca de mis 200 porque son 5 unidades, entonces son 205. Y entonces ahora aquí en 205 marco mi 205, perdón, aquí lo marco en el 3, en el 3 y hasta el 6. Ahí está mi gráfico. Y así voy a hacer para cada uno de los intervalos, que son 10. ¿Duda? ¿Ninguna? Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Cuánto es este delta T1 y este delta T2? ¿Cuántos minutos dijimos que eran? 3. 3, ¿verdad? 3 minutos y 3 minutos. Pero mi velocidad no está en minutos, está en kilómetros por hora. Entonces, estos 3 minutos los debo de convertir a horas. ¿Cuántos son 3 minutos en horas? Brenda, Rogelio, Bruno, Cristian. 3 minutos, pero en unidades de horas. ¿0.5 horas? 0.5, no, porque 0.5 es media hora. 0.05. 0.05. 0.05 horas. O lo que es lo mismo, un 20avo de hora. ¿Ok? Porque cuando llenemos la tabla, vamos a multiplicar la velocidad promedio que estamos encontrando por el intervalo de tiempo, que esos son esos delta T's. Sí, Alan. Entonces, ¿quiere que pongamos también la fórmula de los minutos? ¿O de plano No. solo la hora? ¿Mandé? ¿Quiere que pongamos ahí también los minutos o de plano solo la conversión a horas? Claro, solo la conversión, porque acuérdate que cuando multiplique se tienen que anular. Entonces, ojo, si ponen minutos no se va a anular. No, pero es que como ahí puso en el delta tiempo 1, 3 minutos es igual a 0. Así, porque al principio recuerden que estuvimos diciendo que eran 3 minutos. Sí. Pero ya cuando vayamos a la tabla, pues no vamos a poner 3 minutos. Así Bueno. como en la primera gráfica, en la primera tabla no pusimos 6 minutos, pusimos un décimo de hora, ¿no? Sí. Ok, pues igual aquí. ¿Alguna duda? A mí se me hace que nada más nos dejaron a ti y a mí aquí, Alan. Ya está trabajando mucho la computadora. Yo sí tengo una profa. Sí. Los problemas, ya ve que dice calcular las velocidades promedios de los intervalos. Ajá. Eso entonces va arriba de la gráfica. Sí, o sea, va antes. Bueno, primero va esta gráfica. Ajá. Que sin intervalos. Ajá. Y luego ya por ejemplo, 6, ¿no? empiezo mi solución y entonces empiezo ya calcular las velocidades, hago mis cálculos y cuando ya tenga mis cálculos, entonces ya tengo aquí 75, 205 y yo te sugeriría que aquí, por ejemplo, pues vayas disponiendo los vamos marcando bien para que cuando ya vayamos a la tabla, ya los tenemos aquí bien identificados. Ok.
Entonces, ¿sí? primero el enunciado El del ejemplo, enunciado las con la tareas, gráfica sin resolver. las Y luego tareas, ya cuando haga mi solución, ahora sí, como primero estoy haciendo mis cálculos, primero que vayan los cálculos y luego ya la gráfica que con sus divisiones. primero gráficas sin solución, cálculos y gráficas solucionadas, ¿no? Ajá. Y luego la tabla ya. Sí. Y después la fórmula, ¿no? Y luego la fórmula, así es. Ah, bueno. ¿No hay dudas? ¿Mande? ¿Ya Pues no hay yo no, dudas? pues yo no. Ok. Bueno, le quería comentar, ¿puedo hacer los enunciados en la computadora o tiene que ser en el cuaderno? Bueno, cuando captures tu cuaderno, nada más debes de tener cuidado. Si vas a hacer enunciados en la computadora, me imagino que luego le vas a insertar las imágenes de tu cuaderno, Sí, ¿verdad? Bueno, sí, nada más que sea en orden, que no sean entonces como la vez pasada que me pusiste tablas de la captura de la presentación, que aquí sea de tu cuaderno. sí, ya vi. Ok, Bueno, quiero preguntarle si estaban bien estos trabajos, pero no, siga mejor, al final se los muestro. ok. Bueno, entonces lo que hicimos ahorita sería para el ejercicio 4.1 para este, ¿sí? Sí, Y luego, aquí en el 4.2, otra vez nos dicen que usemos la partición de 10, pero ahora para una cota inferior y una cota superior. Entonces, lo que vamos a hacer es otra vez irnos a los intervalos de 3 minutos, de 0 a 3 minutos, y vas a decir, este es el principio y este es el final. Este es el principio. Lo voy a rayar, pero no lo pones así. Yo nada más lo rayo para que lo veas. Este es el final. Y cuando queremos cota inferior, elegimos el principio y hacemos en ese intervalo la gráfica. Entonces, cuando ahora voy al intervalo de 3 a 6, ahora este es el principio y este es el final. Y nuevamente elijo el principio y ahí hago la gráfica. ¿Ok? sí, Entonces me voy en los valores iniciales y finales, pero del intervalo en la gráfica. sí. Y si quiero cota inferior, elijo los principios, y si quiero cota superior, pues elijo el final y ahora hago la gráfica. Pero Elijo, con los datos de la gráfica, claro, con los datos de la gráfica, el final, y ahí haces en el intervalo, ahí haces la gráfica. ok. O sea, con las lecturas que ya hicimos, porque las hicimos para sacar los valores promedio, pero ahora primero haces una gráfica, haces una gráfica, marcas entonces, voy a quitar esto, marcas primero en la gráfica los puntos, o sea, te vas a los intervalos y dices, aquí es el 0, aquí es el 3, aquí es el 6, aquí es el 9, y lo vas a hacer 2 veces porque tienen que ser 2 gráficas por separado. Y Sí, entonces, cuando hagas la inferior, entonces tomas de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. y Y cuando la haga la superior de derecha a izquierda. exactamente, tomas de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda y de derecha a izquierda, así, Sí, ¿ok? sí. Y eso es lo que hay que hacer entonces. Y bueno, pues ya es todo lo de esta lección. Ya nada más hay que trabajarla y hacer la propuesta de ustedes. Ahora, en la propuesta de ustedes, pues, ¿qué van a hacer? Pues ustedes van a hacer una gráfica cualquiera. Entonces, primero piensan en un enunciado, hacen una gráfica cualquiera, hacen una propuesta, nada más recuerden que esa propuesta la tengo que hacer, y mi gráfica me tiene que salir igual 4 veces, porque es primero en la propuesta.
Después, cuando hago las velocidades promedio, uso la fórmula que acabo de decir. Y luego cuando sea la cota superior y cuando sea la cota inferior. Entonces, 1, 2, 3, 4. Esta gráfica debe estar 4 veces. ¿Ok? Puede ser que en vez de eso, de hacer la mano, bueno, yo lo que sugeriría es que si pueden, pues usen GeoGebra y hagan una propuesta así, por ejemplo. Yo intenté utilizarlo, pero la verdad no sé. ¿No te sale? Y es que No. todo depende de la fórmula que estén empleando. A ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, pongo... Oh, no. Estoy aquí con... A ver, aquí. Oh. Es que ahorita estoy con otra máquina y aquí no recuerdo cómo obtener los cuadrados. Ay, a mí se me congeló la pantalla, pero ¿Se te congeló? sí, se me quedó el cuaderno, ya no se mueve nada. Híjole. ¿En qué está la compu? Sí, déjame meterme en el celular porque se me congeló y de plano no se ve que responda. Espera, a ver si me puedo salir porque si no se va a escuchar feo. Ok. Ah, bueno, no, si no hablo de aquí, nomás veo del cel. Ay, no, se escucha feo. ¿En dónde entraste? Pues no me puedo Bueno, silenciar. lo que yo hago para la computadora, para que no suene, me pongo acá arriba en la pestaña, le doy un clic y ahí me activa un submenú que dice silenciar el sitio. Ah, sí, pero se me congeló la pantalla. Ay, no te responde. No, o sea, le pico y no pasa nada. Ok. O sea, no puedo hacer. A ver, ya se, a ver. Uy, uy, uy. Ya se movió, ya se cambió la imagen. Ajá. A ver, pero pues sigue sin responder. A ver, ya me respondió. Ya estoy viendo en GeoGebra. Ok. Bueno, ahí la que está en verde acá arriba a la izquierda es la que yo escribí, es una raíz cuadrada. F de X es igual a la raíz de X menos 4 y es la gráfica que se ve. Si pones una raíz, te va a dar una gráfica de ese tipo. Ahorita quería poner otra gráfica, pero es que como ahorita yo generalmente uso una Mac y ahorita estoy aquí con el Microsoft y que no le encuentro aquí cómo poner el cuadrado. ¿Cómo le pongo? Ahí abajo hay una parte de teclado. Ya lo vi, no lo veía, cierto. A ver, Y está, es así. cierto, ahí está ya. Pero ¿qué fórmulas? Mande. Esta, ahí está. Ahí está, perdón, me llamaron. Pero ¿cómo sé qué fórmula tengo que utilizar?
Pues aquí ahorita como tú no tienes, si no tienes una buena idea de las gráficas, pues, pon cualquiera. Mira, por ejemplo, yo ahorita que puse, porque de acuerdo a la escala que está aquí, que está muy grande, como es 100, aquí, por eso estoy usando, por ejemplo, esta ahorita de 0.01x cuadrada, porque al final de cuentas recuerda que lo único que necesitas es la gráfica, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer aquí ahorita es, por ejemplo, desplazar la vista y irme aquí y jalarla así. Por ejemplo, si quiero el azul, bueno, pues jalo así, quito esta y entonces uso, pero solamente la gráfica. Esta que estoy mostrando aquí es una parábola. Ajá. ¿Sí? Y la de arriba también es una parábola, pero que está abierta hacia la derecha. ¿Sí? O luego puedes poner, por ejemplo, una cúbica, una raíz cúbica, por ejemplo. Entonces empieza tú por ahí a poner funciones y de tal manera que pues esas funciones sea la que tú quieres, por ejemplo. Mira, por ejemplo aquí que no coincide con los ejes porque no está exactamente en el 0, pero Sí. si tú dices, sí me sirve, pues entonces nada más tomas la parte de la gráfica que necesitas y te la llevas al Paint, por ejemplo, y ya le pondrías ahí los ejes donde deben de ir y luego ya la escala que tú necesites. Ok. Bueno, pues de hecho sí. Pero, por ejemplo, para hacer una, es pendiente, ¿no? La que estamos utilizando ahorita. Como pendiente. No, no es pendiente, pendiente, para explicar. Creciente, creciente. Una creciente, sí, una creciente. ¿Cómo le haría? Por ejemplo, con los dos valores de 5 al 30 y del 100, del 0 al 600. Que Mira, son por de... ejemplo, si yo decidiera usar esta parte de la gráfica, pues tomo la que se ve que es del 0 hacia la derecha. Nada más le recorto esa parte sin la escala. Y luego tú ya le modificas la escala a la que tú necesites. Ok, ok. ¿Sí? O sea, Sí. primero haces la gráfica, pero nada más tomas la gráfica. Cuando le hagas una impresión de pantalla, nada más toma la gráfica y luego ya la editas en Paint, por ejemplo. Yo uso, por ejemplo, mucho el Paint. Y ya le editas y le pones una escala, la que tú necesites. Pero el Paint no tiene regla, ¿verdad? ¿Vale? El Paint no tiene regla. El Paint no tiene regla, pero sí tiene líneas que puedes ver cuando están horizontales o verticales. Sí, sí puedes ver, porque si no, luego se te hacen así como en escalerita. Sí, sí. Bueno, pues voy a utilizarlo también. Sí. Y la idea es que si la capturas así en Paint, bueno, pues, o sea, puede ser que nada más la captures, le moches las escalas y luego ya a mano, o sea, ni siquiera en Paint lo hagas, sino que ya en mano la imprimas unas 3, 4 veces y luego ya a mano le pongas lo que tú necesitas ponerle. Sí. ¿Ok? No, pero se me hace más sencillo hacerlo de Paint, de plano. Sí, sí, yo también no uso mucho el Paint. Prefiero hacer las ediciones y todo en el Paint. Está bueno, pues. Muy bien. Bueno, ¿dudas entonces? No. ¿No? Bueno, pues a darle ahorita ya, ya sea que quieran empezar a trabajar con su propuesta o trabajar el ejemplo 9. El ejemplo 9 ya viene ahí, las cotas superior e inferior y ya las tablas. Yo diría que ese pues, lo podrían dejar hasta el último, por ejemplo, porque ya ese está directo. Y que trabajaran ahorita, por ejemplo, el 4.1 y el 4.2. ¿Ok? Y los demás no los oigo, se me hace que nos dejaron o qué. No, aquí estamos. Ay, pues es que yo dije, estos ya se fueron a comer y no nos invitaron. No. Bueno, entonces, pues empiecen con yo digo que con el 4.1, que es donde se tienen que hacer los cálculos, porque ya el 4.2, pues nada más es ir también a hacer las lecturas e ir a llenar las tablas, ya es también muy directo.
Maestra, entonces en la figura, en las tablas, tengo que hacer las tablas por decir, para sacar la máxima con la figura